Imagina por un momento que el mayor enemigo de tu memoria no es la edad, ni la genética, ni siquiera el paso del tiempo, sino pequeños ataques invisibles que ocurren todos los días dentro de tu cerebro sin que los notes, ataques silenciosos que lentamente afectan tu concentración, tu claridad mental y tu capacidad para recordar nombres, fechas y momentos importantes. Y ahora imagina que algo tan simple como lo que bebes cada mañana podría ayudar a defenderte de ese desgaste invisible, no con promesas milagrosas ni soluciones mágicas, sino con respaldo biológico real. Hoy quiero explicarte cómo ciertos hábitos cotidianos pueden convertirse en una auténtica barrera protectora para tu cerebro y por qué la ciencia moderna está prestando cada vez más atención a algo tan aparentemente simple como una infusión caliente. Porque el cerebro humano, aunque solo representa una pequeña fracción del peso corporal, es uno de los órganos más activos y exigentes que existen, consume una enorme cantidad de energía, oxígeno y nutrientes, y cuando ese suministro no es óptimo o cuando el entorno interno se vuelve hostil, las neuronas comienzan a sufrir. El problema es que este deterioro no ocurre de golpe, no se siente como un dolor fuerte ni como una alarma evidente. Comienza como olvidos pequeños, una niebla mental que aparece por la tarde, dificultad para concentrarse o esa sensación frustrante de tener una palabra en la punta de la lengua y no poder sacarla. Muchas personas creen que esto es normal, que es simplemente parte de envejecer, pero la realidad es que gran parte de ese deterioro está relacionado con dos procesos muy específicos que hoy conocemos bien: el estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado. Para entenderlo de forma sencilla, piensa en tus neuronas como cables eléctricos extremadamente delicados. Cada vez que respiras, comes o te expones al estrés, se generan moléculas inestables llamadas radicales libres. Estas moléculas son como pequeñas chispas que dañan las membranas celulares, alteran las conexiones neuronales y afectan el ADN. El cerebro es especialmente vulnerable porque consume mucho oxígeno, y cuanto más oxígeno se utiliza, más radicales libres se generan. Si el cuerpo no tiene suficientes defensas antioxidantes, el daño se acumula lentamente. A esto se suma la inflamación crónica, que no es la inflamación aguda que aparece cuando te lesionas, sino una inflamación silenciosa, constante, que mantiene al sistema inmune en estado de alerta permanente. Este estado continuo termina dañando tejidos sanos, afectando la comunicación entre neuronas y acelerando el envejecimiento cerebral. Aquí es donde entran ciertos compuestos naturales que la ciencia ha comenzado a estudiar con mucha atención, compuestos que no actúan como estimulantes artificiales, sino como moduladores inteligentes del entorno cerebral. Uno de los más interesantes es un grupo de moléculas conocidas como catequinas, presentes de forma natural en algunas plantas. Estas sustancias tienen la capacidad de neutralizar radicales libres, reducir procesos inflamatorios y proteger las células nerviosas del daño progresivo. Pero lo verdaderamente interesante es que no solo actúan como antioxidantes pasivos, sino que influyen directamente en rutas bioquímicas relacionadas con la memoria, la atención y la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y formar nuevas conexiones. Cuando estas rutas funcionan correctamente, el cerebro se mantiene flexible, resiliente y capaz de compensar el paso del tiempo. Por eso, hoy sabemos que la protección cerebral no depende de un solo factor, sino de crear un entorno interno favorable día tras día. Y aquí es donde entra un hábito sencillo pero poderoso: incorporar de forma constante una bebida rica en estos compuestos protectores, no como una cura milagrosa,
sino como parte de una estrategia diaria de cuidado cerebral, muchas personas buscan soluciones extremas, suplementos costosos o tratamientos agresivos, cuando en realidad el mayor beneficio proviene de la constancia, de pequeñas acciones repetidas durante años. Cuando consumes regularmente ciertos compuestos vegetales, estos no actúan de inmediato como un medicamento, sino que se acumulan, fortalecen las defensas celulares y ayudan a que el cerebro responda mejor al estrés, al paso del tiempo y a los desafíos cognitivos. Además, algunos de estos compuestos tienen la capacidad de influir en la actividad eléctrica del cerebro, promoviendo estados de atención tranquila, concentración sostenida y claridad mental sin generar ansiedad ni sobreestimulación. Este efecto es especialmente importante en un mundo donde el estrés crónico se ha convertido en la norma. El exceso de cortisol, la hormona del estrés, es uno de los grandes enemigos de la memoria. Niveles elevados y sostenidos de cortisol afectan regiones clave del cerebro relacionadas con el aprendizaje y el recuerdo. Por eso no basta con estimular el cerebro, hay que protegerlo y calmarlo al mismo tiempo. Crear un equilibrio entre energía y serenidad. Cuando ese equilibrio se logra, muchas personas describen una sensación muy particular: menos ruido mental, mayor facilidad para concentrarse, mejor capacidad para organizar ideas y una memoria más accesible. No es que de repente recuerden todo, sino que sienten que su mente vuelve a funcionar con fluidez, como si alguien hubiera limpiado un parabrisas empañado. Este tipo de cambios no suelen notarse en un solo día, aparecen gradualmente, semana tras semana, y precisamente por eso muchas personas abandonan antes de tiempo, pero quienes mantienen el hábito comienzan a notar que la niebla mental tarda menos en aparecer, que la fatiga cognitiva es menor y que su rendimiento mental se mantiene más estable a lo largo del día. Es importante entender que el cerebro no envejece de forma aislada, está profundamente conectado con el resto del cuerpo, la circulación, el metabolismo, la calidad del sueño y la alimentación influyen directamente en su funcionamiento. Cuando mejoras uno de estos aspectos, los demás comienzan a responder. Por eso, una simple taza diaria, cuando se integra dentro de un estilo de vida razonable, puede convertirse en una señal diaria para tu organismo, una señal que dice: estamos cuidando este sistema, estamos reduciendo el daño, estamos apoyando la reparación. En la siguiente parte te explicaré con mayor detalle qué tipos de compuestos naturales tienen mayor impacto en la protección neuronal, cómo actúan dentro del cerebro a nivel bioquímico y por qué algunos generan una energía mental completamente distinta a la que produce el café. Además veremos cómo preparar correctamente estas infusiones para aprovechar realmente sus beneficios, porque no se trata solo de qué consumes, sino de cómo lo haces, y esa diferencia puede ser clave para tu claridad mental a largo plazo. Ahora que entiendes por qué el cerebro necesita protección constante frente al estrés oxidativo y la inflamación silenciosa, es momento de profundizar en uno de los compuestos naturales más estudiados por su capacidad para defender las neuronas desde dentro y apoyar la memoria a largo plazo. Este compuesto se encuentra de forma natural en ciertas hojas y su función principal es actuar como un auténtico escudo celular, neutralizando radicales libres antes de que dañen las estructuras neuronales. Lo interesante es que no solo protege, sino que también interactúa con procesos internos relacionados con la supervivencia de las neuronas, ayudando a que estas células resistan mejor el paso del tiempo. Cuando este tipo de moléculas llega al cerebro, atraviesa barreras biológicas muy selectivas y comienza a modular rutas que influyen en la inflamación, el metabolismo celular y la acumulación de desechos tóxicos. Uno de los grandes problemas del envejecimiento cerebral es que con los años se reduce la capacidad del cerebro para eliminar residuos metabólicos. Estos residuos actúan como interferencias, bloqueando la comunicación entre neuronas.
Cuando se acumulan, la transmisión de señales se vuelve más lenta e imprecisa, y ahí es cuando aparecen los fallos de memoria y la confusión mental. Ciertos compuestos vegetales ayudan a activar sistemas de limpieza celular, siendo un entorno más saludable para las neuronas. Pero hay otro aspecto clave que pocas personas conocen: el equilibrio entre estimulación y calma. Muchas bebidas estimulantes generan un pico rápido de energía seguido de nerviosismo, ansiedad o una caída brusca de concentración. Esto ocurre porque estimulan el sistema nervioso de forma agresiva, aumentando neurotransmisores excitatorios sin ningún mecanismo de control. El cerebro entra en un estado de hiperalerta que a corto plazo parece productivo, pero a largo plazo resulta agotador. En cambio, algunas infusiones naturales contienen combinaciones únicas de compuestos que estimulan suavemente la atención mientras inducen un estado de calma mental. Este estado es ideal para el aprendizaje, la memoria y la creatividad, porque permite mantener la concentración sin tensión. Desde el punto de vista neurofisiológico, este efecto se asocia con un aumento de determinadas ondas cerebrales relacionadas con la atención relajada. Es el mismo estado que muchas personas experimentan durante la meditación profunda o cuando están completamente absortas en una tarea que disfrutan. Cuando el cerebro opera en este modo, la información se procesa de forma más eficiente y se consolida mejor en la memoria. Por eso no se trata solo de tener más energía mental, sino de tener la energía adecuada, estable y sostenida. Muchas personas mayores describen este cambio como sentirse más presentes, más conectadas con lo que están haciendo, menos dispersas. Este efecto no aparece de un día para otro, se construye con la repetición diaria. Con la constancia, cada taza actúa como un pequeño mensaje bioquímico que refuerza ese estado de equilibrio. Además, estos compuestos tienen un impacto indirecto en el estado de ánimo. El cerebro inflamado tiende a generar más pensamientos negativos, más irritabilidad y menor motivación. Al reducir la inflamación y el estrés oxidativo, muchas personas notan no solo mejor memoria, sino también una mayor estabilidad emocional. Sentirse mentalmente claro también implica sentirse emocionalmente más estable, porque ambas cosas están profundamente conectadas. Ahora bien, no todas las preparaciones son iguales. La forma en que se prepara una infusión puede marcar una diferencia enorme en la cantidad de compuestos activos que realmente llegan al cuerpo. El exceso de calor, por ejemplo, puede destruir moléculas sensibles, mientras que un tiempo de reposo insuficiente puede impedir que se liberen correctamente. Por eso la preparación adecuada es parte esencial del beneficio. Usar agua demasiado caliente puede generar un sabor más amargo y reducir la efectividad, mientras que respetar temperaturas moderadas permite extraer los compuestos sin dañarlos. Además, ciertos ingredientes añadidos de forma estratégica pueden mejorar la absorción y potenciar los efectos. Algunos componentes naturales actúan en sinergia, es decir, se refuerzan entre sí cuando se consumen juntos. Este concepto de sinergia es clave en la nutrición cerebral. El cerebro responde mejor a combinaciones inteligentes que a sustancias aisladas. Por eso, las tradiciones ancestrales solían combinar plantas y especias, no por casualidad, sino por observación empírica. Hoy la ciencia moderna está comenzando a confirmar muchas de esas observaciones. Cuando se combinan antioxidantes con compuestos antiinflamatorios y elementos que favorecen la absorción, el impacto es mayor que la suma de las partes. En personas que comienzan a integrar estos hábitos, los primeros cambios suelen ser sutiles, menos cansancio mental al final del día, mayor facilidad para mantener la atención durante conversaciones largas, menos olvidos cotidianos. Con el tiempo, estos pequeños cambios se acumulan y generan una diferencia significativa en la calidad de vida.
Es importante recalcar que este tipo de estrategias no buscan reemplazar tratamientos médicos ni prometen curas milagrosas. Su objetivo es crear un terreno biológico más favorable para el cerebro, reducir el daño acumulativo y apoyar los procesos naturales de reparación. En la siguiente parte exploraremos otras plantas y compuestos que actúan directamente sobre la memoria, la circulación cerebral y la velocidad de procesamiento mental, y veremos cómo cada uno cumple un papel específico dentro de una estrategia global de protección cognitiva. Porque cuidar el cerebro no es apostar todo a una sola carta, es construir un sistema inteligente que trabaje a tu favor día tras día. Del cuerpo, la circulación, el metabolismo, la calidad del sueño y la alimentación influyen directamente en su funcionamiento. Cuando mejoras uno de estos aspectos, los demás comienzan a responder. Por eso, una simple taza diaria, cuando se integra dentro de un estilo de vida razonable, puede convertirse en una señal diaria para tu organismo. Una señal que dice: estamos cuidando este sistema, estamos reduciendo el daño, estamos apoyando la reparación. En la siguiente parte te explicaré con mayor detalle qué tipos de compuestos naturales tienen mayor impacto en la protección neuronal, cómo actúan dentro del cerebro a nivel bioquímico y por qué algunos generan una energía mental completamente distinta a la que produce el café. Además, veremos cómo preparar correctamente estas infusiones para aprovechar realmente sus beneficios, porque no se trata solo de qué consumes, sino de cómo lo haces, y esa diferencia puede ser clave para tu claridad mental a largo plazo. Hasta ahora hemos hablado de cómo proteger las neuronas del daño invisible y de cómo crear un estado mental de energía calmada que favorece la concentración y la memoria. Pero hay otro factor igual de importante que muchas veces se pasa por alto: el suministro, porque de nada sirve tener neuronas protegidas y equilibradas si no reciben suficiente oxígeno y nutrientes. El cerebro es un órgano extremadamente demandante. Aunque representa una pequeña parte del peso corporal, consume una proporción enorme del flujo sanguíneo total. Cada pensamiento, cada recuerdo y cada decisión dependen de que la sangre llegue de forma eficiente a millones de pequeñas estructuras microscópicas. Con el paso de los años, la circulación cerebral tiende a volverse menos eficiente, los vasos pequeños pierden elasticidad, el flujo se vuelve irregular y algunas zonas del cerebro reciben menos oxígeno del que necesitan. Este fenómeno no siempre produce síntomas claros al principio, pero se manifiesta como lentitud mental, dificultad para mantener la atención, fatiga cognitiva y sensación de que la mente se apaga antes de lo habitual. Mejorar la circulación cerebral es una de las estrategias más efectivas para apoyar la función cognitiva. Y aquí entran en juego ciertos compuestos vegetales que actúan como moduladores naturales del sistema vascular. Estos compuestos ayudan a que los vasos sanguíneos se relajen, mejoran la fluidez de la sangre y favorecen un suministro más constante de oxígeno y glucosa al cerebro. Cuando esto ocurre, muchas personas describen una mejora notable en su capacidad para concentrarse durante periodos prolongados, menos necesidad de releer la misma información y una mayor claridad mental sostenida. Desde el punto de vista biológico, un mejor flujo sanguíneo no solo aporta energía, sino que también facilita la eliminación de desechos metabólicos. El cerebro cuenta con sistemas de limpieza que dependen en gran medida de una buena circulación. Cuando estos sistemas funcionan correctamente, el entorno neuronal se mantiene más limpio y funcional. Lo interesante es que algunas plantas tradicionales utilizadas durante siglos para la memoria y la longevidad han demostrado tener precisamente este efecto. No actúan como estimulantes agresivos, sino como afinadores del sistema circulatorio cerebral, apoyando la microcirculación sin forzar el corazón ni el sistema nervioso. Además,
Estos compuestos suelen tener propiedades antioxidantes adicionales, lo que crea un doble beneficio, mejor flujo y menor daño oxidativo. Esta combinación es especialmente valiosa en personas mayores o en quienes experimentan deterioro cognitivo leve, pero también en personas jóvenes sometidas a estrés crónico, falta de sueño o sobrecarga mental. Otro aspecto importante es la velocidad de procesamiento mental. Cuando la circulación mejora y las neuronas reciben energía de forma constante, las señales eléctricas viajan con mayor eficiencia. Esto se traduce en respuestas más rápidas, mayor agilidad mental y mejor capacidad para conectar ideas. No se trata de pensar más rápido de forma caótica, sino de pensar con mayor fluidez, como cuando una carretera congestionada se despeja y el tráfico vuelve a circular sin interrupciones. Muchas personas notan que pueden mantener conversaciones complejas sin perder el hilo, seguir lecturas largas con mayor facilidad y sostener tareas cognitivas exigentes sin agotarse tan rápido. Además, algunas de estas plantas tienen efectos interesantes sobre el equilibrio entre neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, lo que ayuda a prevenir la sobreestimulación y el nerviosismo. Este equilibrio es clave para evitar la sensación de mente acelerada pero improductiva, un estado muy común en la vida moderna. Cuando el cerebro recibe suficiente oxígeno, nutrientes y señales químicas equilibradas, entra en un modo de funcionamiento mucho más eficiente. Es en este estado donde la memoria de trabajo, la atención sostenida y la capacidad de aprendizaje funcionan mejor. Ahora bien, como ocurre con cualquier estrategia natural, la constancia es más importante que la intensidad. No se trata de consumir grandes cantidades de una sola vez, sino de integrar pequeñas dosis de forma regular. El cerebro responde mejor a señales repetidas y predecibles. Por eso las rutinas diarias o semanales funcionan mejor que los enfoques esporádicos. Al repetir estos hábitos, el cuerpo aprende a utilizarlos de forma más eficiente, optimizando su absorción y sus efectos. También es fundamental tener en cuenta la interacción con el estilo de vida general. Una buena circulación cerebral se ve favorecida por el movimiento regular, una hidratación adecuada y un control razonable del azúcar en sangre. Las infusiones y compuestos naturales no sustituyen estos factores, pero sí potencian sus beneficios, actúan como un amplificador de las decisiones saludables. Cuando se combinan, el impacto es mucho mayor que cuando se aplican de forma aislada. En personas que adoptan este enfoque integral, los cambios suelen aparecer de forma progresiva pero sostenida, menos días de niebla mental, mayor resistencia al cansancio intelectual y una sensación general de mente más despierta. En la próxima parte vamos a unir todas estas piezas en una estrategia práctica y sencilla, un plan fácil de seguir que permite aprovechar los beneficios de cada uno de estos aliados naturales sin complicaciones ni excesos, porque proteger el cerebro no debería ser una tarea abrumadora, sino un hábito accesible que se integra de forma natural en la vida diaria. Del cuerpo, la circulación, el metabolismo, la calidad del sueño y la alimentación influyen directamente en su funcionamiento. Cuando mejoras uno de estos aspectos, los demás comienzan a responder. Por eso, una simple taza diaria, cuando se integra dentro de un estilo de vida razonable, puede convertirse en una señal diaria para tu organismo, una señal que dice: estamos cuidando este sistema, estamos reduciendo el daño, estamos apoyando la reparación. En la siguiente parte te explicaré con mayor detalle qué tipos de compuestos naturales tienen mayor impacto en la protección neuronal, cómo actúan dentro del cerebro a nivel bioquímico y por qué algunos generan una energía mental completamente distinta a la que produce el café. Además, veremos cómo preparar correctamente estas infusiones para aprovechar realmente sus beneficios.
porque no se trata solo de qué consumes, sino de cómo lo haces, y esa diferencia puede ser clave para tu claridad mental a largo plazo.